Y hoy, por supuesto, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quisiera que regresáramos al primer sermón que Pedro dio en el día de Pentecostés, la primera reunión, digamos, oficial de la iglesia en Jerusalén. Y ahí Pedro dio este sermón muy precioso que podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 22 y en adelante. Y allí dijo: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Y empieza a dar una reseña de lo que es el mensaje del Evangelio, acerca de la vida, acerca de la obra, acerca del sufrimiento y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Esto es un resumen magistral de el ministerio del Señor Jesucristo en los últimos 3 años. Y el versículo 23 dice: este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Y allí está enfrentándolos con este hecho histórico, con este hecho magnífico, en donde el Señor Jesucristo entrega su vida por cada uno de nosotros. Allí nos habla de los sufrimientos y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y luego versículo 24: pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y este es el mensaje. Aquel día en Pentecostés y a través de todo el libro de los Hechos, vemos cómo los apóstoles centraron su predicación en el mensaje poderoso de la resurrección. Y aquí empieza algo muy interesante en el versículo 25: porque David dice de él. David dice de él. Pedro había leído los salmos. Pedro había leído la historia, la ley, los libros históricos, y las palabras de David. Encontró Pedro que tenían un mensaje con el cual él pudo identificarse, pudo ver la obra de Cristo. Entonces dice el versículo 25: porque David dice de él, refiriéndose a Cristo: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, cuando David estaba escribiendo estas palabras, David se estaba refiriendo al Señor Jesucristo, y en este caso específico se estaba refiriendo a la resurrección del Señor Jesucristo. Vean el versículo 29, por favor. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Fíjense, lo que Pedro está dando testimonio acerca de esta palabra está corroborado con un hecho del cual ellos conocían. Estas palabras que David escribió, entonces, dice Pedro, no las escribió de sí mismo, sino que las escribió acerca de Jesucristo. Y sigue diciendo, versículo 30, pues siendo profeta, David era un profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. Vean esto, versículo 31, miró hacia el futuro. Miró hacia el futuro, agarró un telescopio y miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. David miró hacia el futuro y vio la resurrección de Cristo y habló y escribió acerca de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Esto es algo fantástico. Esto es algo impresionante. David, el Espíritu Santo le dio unos ojos proféticos, unos ojos para mirar el futuro, y él vio a Cristo, vio la resurrección. David y muchos otros, Abraham por ejemplo también, ellos vieron a Cristo. Ellos son los santos del Antiguo Testamento que vieron a Cristo, que creyeron en Cristo. Y entonces concluye el apóstol en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Este es el hecho del cual los apóstoles dieron testimonio aún al costo de su propia vida. Ellos dieron testimonio de la resurrección de Jesús como de algo verídico. Aquí entonces mi enfoque, mi idea que me brincó de este salmo, y como hemos estado en nuestros devocionales leyendo acerca de David, el rey de Israel, esto es algo que conecta la historia, la vida de Jesús con David, el rey de Israel. David, al escribir estos salmos, él conocía qué es lo que él estaba escribiendo. Eran a veces experiencias que él tuvo y las plasmó en estos salmos, pero esas experiencias que Dios le permitió tener a David se tradujeron en profecías acerca de Jesús. A veces no eran experiencias suyas, pero eran revelaciones que el Espíritu Santo le estaba dando, y escribió de ellas sabiendo que estaba escribiendo acerca de Jesús. Él miró al futuro, él vio a Cristo, él fue inspirado por el Espíritu Santo. En 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1, nos habla de este David, y dice allí: estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo
en mi boca. Hay una clave muy interesante en los salmos en general, en el Antiguo Testamento, cuando dice el ungido, lo que está diciendo es el Cristo. Ese es el significado de la palabra Cristo, el ungido. Entonces, cuando aquí dice de David, el ungido del Dios de Jacob, podría leerse el Cristo del Dios de Jacob, porque David fue una figura de Cristo, un tipo de Cristo, alguien en el que podemos ver sombras de Cristo. Él es el ungido, el dulce salmista de Israel, y el Espíritu del Señor es el que le habló, el que le reveló, el que le permitió ver 1000 años hacia adelante la vida, el ministerio, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. David, por supuesto, es uno de los personajes más amados del Antiguo Testamento. Lo podemos notar por el hecho de que muchos de nuestros hijos se llaman David. ¿Cuántos David hay por aquí? A ver, ahí hay uno, ahí hay otro. ¿Dónde hay otro David? Ok, mi hijo que no está, pero creo que hay más. Ok, es muy común poner a nuestros hijos David, porque David es un personaje muy amado, muy admirado. Claro, sabemos que David no fue un hombre perfecto. David tuvo fallas. Él, para empezar, tuvo muchas esposas, lo cual no es el orden de Dios, y eso le causó muchos problemas. Luego tuvo su caída ahí con Betsabé, por andar ahí de ocioso y viendo lo que no debería de ver, por no cuidar sus ojos. Cayó con Betsabé, eso lo llevó a tramar el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé, lo cual fue algo terrible. Fue también, y eso es algo que siempre me sacude, porque fue un padre falto de sabiduría, un padre que no supo aplicar la disciplina a sus hijos, que no estuvo atento para corregir a sus hijos, y eso cuánto dolor le causó. Fue un hombre que también desobedeció a Dios cuando mandó hacer el censo del pueblo. Pero con todo eso, hay una cosa que me llama la atención. En el Nuevo Testamento, cuando se habla acerca de David, nada más se mencionan las cosas buenas. Nunca en el Nuevo Testamento se menciona algo malo de David. David no fue perfecto, David cometió errores, pero cuando el Espíritu lo recuerda en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice? Que he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. El Espíritu Santo recordó lo bueno de Jesús. Y eso es un pensamiento que me llena el corazón de alegría, porque igual tú y yo hemos cometido errores. Igual tú y yo hemos fallado. Pero Dios no se acuerda. Dios solamente se acuerda las cosas buenas. Dios solamente se acuerda las cosas que Él mismo hizo en nuestra vida. Somos amados del Señor, así como David. Y una cosa muy interesante, y no voy a revisar las referencias ahí, ustedes las podrían ver si gustan después, pero hay muchos detalles en la vida de David en donde vemos un reflejo de Cristo. Rápidamente podemos ver que David
nació en Belén, como nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. David fue menospreciado por sus hermanos, como nuestro Señor fue menospreciado también por sus hermanos. David fue pastor de ovejas y nuestro Señor es el gran pastor de las ovejas. David fue ungido, Samuel lo ungió, y entonces el ungido, como ya les mencioné, significa el Cristo. Y eso es también nuestro Señor Jesucristo, que fue ungido con el Espíritu Santo cuando se bautizó. David fue expulsado, fue llevado al desierto, y en el desierto Dios trabajó y forjó su carácter. Y Jesús también fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde sufrió toda tentación. David fue perseguido por las autoridades, igual que nuestro Señor Jesucristo, y en varias ocasiones intentaron matarlo. Saúl le lanzaba su lanza para clavarlo, pero David lo esquivaba. Dios le ayudaba para esquivarlo, pero varias veces intentaron matarlo. Y a nuestro Señor Jesucristo igual, en diferentes momentos de su vida, desde que nació hasta la cruz, hubo muchos intentos para matarlo. David derrotó al gigante y con una honda le clavó una piedra en la frente. Y de Cristo, que dice Génesis, que se cumplió en la cruz, que tú le herirás en el talón, pero Él te herirá en la cabeza. Y esta es la victoria que Cristo tuvo contra otro gigante. David lo exhibió públicamente, le cortó la cabeza y la llevó para que el rey Saúl la viera y todos gozaran de la victoria. Y Colosenses nos dice que el Señor Jesucristo exhibió a sus enemigos después de la gran victoria de la cruz. David perdonó a sus enemigos. ¿Cuántas veces le perdonó la vida a Saúl? Y Cristo perdonó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y finalmente David se sentó en el trono, así como Cristo también se sentó en el trono. ¡Wow! Podríamos decir que David fue un cristiano del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él vio a Cristo, porque él creyó en Cristo, porque él siguió las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. David vio con ese telescopio espiritual, vio 1000 años a la distancia a Cristo, al verdadero ungido, al verdadero David, y creyó en él. Él fue un cristiano del Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ponernos al otro lado y vamos a ver cómo Cristo agarró ese telescopio también y miró 1000 años antes la vida de David y los escritos de David. ¿Y qué es lo que Jesús miró en ese telescopio profético? Se miró a sí mismo. Vio en esas profecías, en esos salmos, vio su vida, vio su historia. Por eso el Señor Jesucristo en Lucas 24, el versículo 44, les dijo: era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesucristo agarró el telescopio profético y vio allá los escritos de Moisés y vio los escritos de los profetas, y muy especialmente vio los escritos de David y dijo: ese soy yo. Esa es mi historia. Eso es el plan de Dios. Esos son los pasos por donde yo debo de andar. Me asombra pensar en eso.
Desde pequeño el Señor Jesucristo aprendió a leer y leyó las Escrituras. ¿Cómo lo sabemos? Porque a los 12 años Él fue al templo y estuvo discutiendo con los ancianos, los hombres más sabios del pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo conocía las Escrituras de una manera tan preciosa que los ancianos, esos hombres sabios, quedaron admirados del conocimiento del Señor Jesús. ¿De dónde sacó el Señor Jesús ese conocimiento? De la palabra de Dios. Él leyó las Escrituras y él vio que hablaban de él. Es como si al leer la palabra, el Señor Jesucristo estuviera viendo un álbum de fotografías. Ah, este soy yo. Oh, este soy yo. Oh, este soy yo. Esto habla de mí. Y los ojos del Señor se abrían, admirados. Todo lo que hablan de mí. Moisés y los profetas y los salmos. Los autores del Nuevo Testamento citaron 116 veces el libro de los Salmos. Vieron, como lo vimos con Pedro, vieron en los Salmos una revelación asombrosa acerca de el Mesías, el hijo de David. El propio Señor Jesucristo citó los Salmos 50 veces. Y Jesús vio en los Salmos las sombras de su vida, su ministerio, su obra suprema. Dice, por ejemplo, en Juan 13:18, no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Por favor, quiero que intenten ponerse en ese momento. El Señor Jesucristo está celebrando la última cena. Y el Señor Jesucristo sabe que va a ser traicionado. El Señor Jesucristo sabe que está escrito acerca de esto. Incluso el detalle del pan, Él lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque lo leyó en los Salmos. El Señor Jesucristo sabía que los Salmos hablaban de Él. Entonces les he preparado una tablita en donde podemos ver algunas de las cosas que David miró 1000 años después. Esto es una de las cosas asombrosas de la palabra de Dios, el cumplimiento de esas figuras y de esas palabras proféticas que fueron dichas 1000 años antes de que sucedieran. Y así como David lo vio, Jesús también lo vio antes de que pasaran. Jesús lo vio, Jesús vio acerca del traidor. 1000 años antes se había escrito lo que en ese momento se estaba convirtiendo en una realidad histórica. Hay muchas cosas así. La traición de Judas, dice el Salmo 41, versículo 9, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Supongo que hubo alguien así en la vida de David. Y cuando él lo escribió, él estaba pensando, el Espíritu Santo le estaba revelando: esto es lo que le va a suceder
a Cristo. Esto le va a suceder al Mesías. Y en efecto, así pasó, porque cuando Juan le preguntó: Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a traicionar? ¿Quién es el que te va a entregar? Jesús le dijo: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Porque Jesús sabía que era su amigo, su íntimo, en quien él confiaba. Fíjense, confiaba tanto el Señor en Judas que hasta le entregó la bolsa del dinero para que él fuera el tesorero. Pero él es el que lo traicionó, de acuerdo a lo que David vio 1000 años antes. No tenemos el tiempo para revisarlo todo, pero David vio a los falsos testigos que con lengua mentirosa hablarían en contra de él. Muchos se levantaron odiando al Señor Jesús sin causa, y ellos estaban coludidos con los principales sacerdotes para acusar al Señor Jesucristo ante Pilato. Incluso aquellos que se levantaron fueron los que gritaban, una multitud enardecida que gritaba: sea crucificado, sea crucificado. Muchos daban falso testimonio acerca de Jesús. Pero llegamos a una fotografía profética que David vio. David vio la crucifixión. En el Salmo 22, versículo 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Me horadaron las manos y los pies. No sé si esto haya sido una experiencia físicamente de David, pero él vio proféticamente cómo las manos y los pies del Señor Jesucristo iban a ser horadadas con clavos. Por eso Tomás, el incrédulo, después de la resurrección, dijo: pues yo no voy a creer hasta que vea la señal de los clavos en las manos y en los pies del Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús se le apareció a él y a los discípulos cuando estaban encerrados en aquel aposento, le dice a Tomás: no seas incrédulo, extiende tu dedo y ponlo aquí donde los clavos horadaron mis manos, mételo en mi costado donde la lanza penetró en mi costado. Y entonces Tomás creyó al mirar sus manos y dijo: Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo: qué bueno que crees al ver, pero más bienaventurados serán los que crean sin ver. Y eso somos nosotros. Luego David vio cómo repartieron los vestidos del Señor. El Salmo 22, 18: se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Es un detalle bien interesante porque los soldados repartieron la ropa del Señor Jesús, pero cuando tomaron el manto vieron que era de una sola pieza y era algo muy valioso, y no quisieron romperlo, y entonces se echaron volados para ver a quién le tocaba. Y eso cumplió la profecía, lo que David había visto: sobre mi ropa echaron suertes. David vio a la gente que meneaba la cabeza, veían a Cristo, y dice el salmista en el 109:25: me he convertido también en objeto de oprobio para ellos. Cuando me ven, menean la cabeza. Y los evangelistas dan testimonio de cómo eso fue una realidad, cómo la gente que pasaba y miraba a Jesús meneaba la cabeza y se burlaba y le decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si tú eres el Hijo de Dios. Los líderes
también se burlaban. David en el Salmo 22:8 dice: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Esta es la visión profética de David, y él está viendo el momento en que los ancianos, los sacerdotes, burlándose de Jesús, decían: a otros salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. El corazón de David veía eso 1000 años antes y se conmovía al escuchar las burlas de estos hombres. Una de las visiones más espectaculares que David tuvo fue la exclamación de Jesús a la hora novena. El Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ese fue la hora más oscura que vivió el Señor Jesús. El sol se había ocultado por 3 horas, como que el sol mismo no quería ver lo que estaba allí pasando. Pero eso fue solamente el preludio para el momento culminante, crítico en la vida del Señor Jesucristo, cuando el Padre celestial volteó su rostro, lo apartó de Jesús a causa del pecado de toda la humanidad que había sido puesto sobre él. ¿Cuál es el castigo por el pecado? ¿Qué es lo que pasó en Génesis? El hombre fue expulsado. Una separación entre Dios y el hombre. El pecado levanta una pared que separa al hombre de Dios. Y en este momento, cuando el pecado de toda la humanidad estaba puesto sobre Jesús en la cruz, esa separación tuvo que hacerse efectiva, y es cuando el Padre voltea su rostro. El momento de oscuridad que lo llevan a hacer esta exclamación en la hora novena: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío. Y esto es el Salmo 22:1. Esto es lo que vio David. Este es el momento angustioso del que David fue testigo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? David vio el vinagre que le ofrecieron de beber, y finalmente en el Salmo 31, versículo 5, las últimas palabras de Jesús: en tu mano encomiendo mi espíritu, que los encontramos en Lucas 23. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor Jesucristo había visto todo eso en los Salmos. El Señor Jesucristo lo conoció a través de la palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo a David y a otros. Y yo creo por eso en Getsemaní él se había postrado para orar delante del Señor: Señor, si quieres, puedes librarme de esta copa, porque él sabía lo que le esperaba, el sufrimiento que le esperaba en la cruz, especialmente el momento
del abandono del Padre. David vio cómo ninguno de sus huesos había de ser quebrantado. Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz. Ahí estaba Jesús y los dos ladrones crucificados, pero era el día de la fiesta y no querían los judíos que los cuerpos quedaran allí. Entonces le pidieron a los soldados que los remataran, y la forma en que lo habían de hacer era quebrando sus piernas para acelerar su muerte. Pero cuando llegaron con los ladrones, tuvieron que hacerlo. Pero cuando llegaron con Jesús, dijeron: no es necesario, no necesitamos quebrar sus piernas para cumplir esa palabra. Ninguno de sus huesos fue quebrantado. Pero David vio algo que los presentes no pudieron ver. Vio que el sufrimiento de Jesús no solamente se limitaba a la cruz, sino que seguía en otro ámbito, en otro nivel. Por eso él escribió: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. Jesús entregó su espíritu al Padre, pero su alma estuvo en el Seol. ¿Y qué es lo que allí pasó? El Salmo 18 nos abre una ventana profética para ver qué es lo que sucedió con Cristo. Salmo 18, versículo 4: los lazos de la muerte me cercaron. Y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon. Las redes de la muerte surgieron ante mí. Cuando leas el Salmo 18, léelo pensando en la experiencia de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Luego el Salmo 88 nos agrega: me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. ¿Qué es lo que estaba pasando con el alma del Señor Jesucristo? Estaba recibiendo la copa de la ira de Dios contra el pecado. Todo el furor, toda la ira divina en contra del pecado, todo ese furor y esa ira que merecíamos tú y yo, fue derramada sobre el Señor Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados. Aleluya. El Señor Jesucristo dio testimonio de esta experiencia, porque Él dijo que el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa declaración es la que nos lleva a rechazar la tradición de que Cristo haya muerto el viernes, porque no hay manera de cumplir esta palabra de Jesús si Él murió el viernes y resucitó el domingo al amanecer. Es necesario un cambio allí, y en la Escritura se puede demostrar muy fácilmente que en efecto el Señor Jesucristo murió el miércoles y estuvo cabalmente 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra, llevando el castigo por nuestros pecados. Pero no se quedó allí la revelación de David. David vio la resurrección. Dice el Salmo 18, versículo 16: extendió la mano, esto es el Padre Celestial, extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo.
Estaba el Señor Jesucristo siendo atormentado. El diablo y los demonios se estaban ensañando en contra de Él, tomando nuestro lugar. Pero entonces el Padre Celestial, con poder y gloria, desciende y lo saca de lo más profundo. Por eso el Salmo 16, versículo 9 dice: por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Y Pedro dice: esto nos habla acerca de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Fue más allá todavía David. David vio la ascensión del Señor. Dice el Salmo 68, versículo 18: tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. En Hechos 1 podemos ver el momento cuando el Señor Jesucristo, después de dar las últimas instrucciones a sus discípulos, especialmente lo que tenía que ver con el bautismo, con el Espíritu Santo, entonces ellos, mientras lo miraban, vieron al Señor Jesús ascender, y como una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y Pablo también da testimonio de eso en Efesios capítulo 4, cuando ascendió y dio dones a los hombres. ¿Y cuáles son los dones que Dios dio? Los oficios ministeriales. Esos son los dones de Cristo, son los dones de la ascensión que Cristo dio para su iglesia, para la edificación de su iglesia. Y finalmente citamos este pasaje en Salmo 45, que habla acerca de Cristo sentado en el trono. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Señor Jesucristo ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Y allí está, reinando. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Y este es el último detalle que vamos a ver aquí en la visión profética de David. En el Salmo 118 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Cristo es la piedra sobre la cual se está edificando su iglesia. Él lo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro dio testimonio tanto en el libro de los Hechos como en su primera epístola, que Cristo es la piedra que desecharon los constructores, pero esa se ha convertido en la piedra angular, en el fundamento sobre el cual la iglesia se está edificando. Hermanos, ¿qué experiencias tan gloriosas tuvo David 1000 años antes? Yo creo que de él también se podría decir, como Cristo lo dijo de Abraham, que Abraham vio mi día y se gozó. Y asimismo podemos pensar de David. Abraham vio el día de Cristo. Abraham vio la vida, el ministerio, los sufrimientos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y se gozó al verlos. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Hoy nosotros podemos tomar el telescopio y ver
2000 años atrás. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Ahí está la conexión. Cristo, David. David, Cristo. ¿Y qué es lo que nos exhorta el apóstol? Acuérdate de Jesús. David lo vio 1000 años en el futuro. Nosotros lo vemos 2000 años en el pasado. Pero igual que David, nosotros nos gozamos al ver a Jesús, al ver su muerte, su resurrección, al ver a Jesús sentado en el trono, reinando, y al ver a Jesús, nuestra piedra angular, sobre la cual su iglesia se está edificando. Acuérdate de Jesús. Esa palabra, acuérdate de Jesús. Acuérdate de Jesús hoy, porque este es el día en que el Señor Jesucristo resucitó. Pero acuérdate de Jesús el lunes también. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, acuérdate de Jesús. Acuérdate que Él tomó tu lugar en la cruz. Y acuérdate que no solamente murió, sino que Él también resucitó con poder y está sentado en el trono y está edificando su iglesia. Acuérdate de Jesús. Miremos a Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, por tu obra maravillosa en la cruz. Gracias, Señor, porque tú le revelaste esto de una forma prodigiosa a David, el hombre conforme a tu corazón. Y gracias, Padre, porque hoy tú sigues levantando hombres y mujeres conforme a tu corazón, hombres y mujeres que tienen esta visión profética y que ven a Cristo y creen en Él y viven para servir y adorar a Jesús. Viven para ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Gracias, Jesús, por tu obra preciosa. Nos gozamos al verla. Y qué bendecidos somos, Señor, que por tu obra en la cruz nosotros podemos tener perdón. Por tu obra en la cruz nosotros podemos tener vida. Por tu obra en la cruz nosotros somos redimidos, liberados de la esclavitud del pecado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Glorioso Cristo, Hijo de David, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.